Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar justo sobre la teoría del Yin Yang, como ya mencionaba Chris. Esta teoría, pues, habla de los conceptos que se van a encontrar no nada más en el universo, en la energía, en el cosmos, sino que se van a adaptar a nuestro organismo. La teoría del Yin Yang no es propia de la medicina tradicional china. Desde el inicio ya habíamos por ahí comentado que esta teoría, dentro de las bases filosóficas de la medicina tradicional china, nos habla de ciertos conceptos filosóficos religiosos que existían en la cultura, ¿no? En este tiempo. Entonces, el yin yang, como tal, va a formar parte de esta filosofía y esos conceptos se van a ir adaptando tanto al cuerpo como al proceso de salud de enfermedad. Entonces, a pesar de que no es propia de la medicina tradicional china, pues se utiliza y se adapta muy bien para estos fines. Esta teoría del yin yang viene justamente del taoísmo, que es una de estas corrientes filosóficas que gobernaban en este tiempo en China. Y como parte de este taoísmo, pues hacía referencia al origen de todo el universo. Básicamente que estaba formado por esta dualidad, una energía tanto masculina como una energía femenina, y que ambas pues iban a dar origen al resto de las cosas, incluido el hombre. Entonces el Tao nos habla y hay una frase ahí muy importante que dice, el Tao produce al uno, el 1 produce al 2, el 2 produce al 3 y el 3 produce a los 10,000 seres. Entonces, en este símbolo que tenemos aquí del yin yang, nos habla justo de este símbolo. Nosotros tenemos estas dos energías complementarias y en conjunto o en un dinamismo entre ambas van a formar a los 10,000 seres, ¿no? Que ya sería como tal la naturaleza, los árboles, las cosas y al hombre. A partir de estas dos energías es que va a empezar a funcionar absolutamente todo. Básicamente nuestro universo está compuesto tanto de materia como de energía y la interacción de ambas es lo que da origen a todo lo visible. Procede de estas ciencias o filosofías antiguas y dice que el yin yang es la unidad que engendra esta dualidad. Va a ser, por lo tanto, el pilar fundamental y marca la aparición de esta noción como carácter único del chi. El chi, habíamos mencionado, es ese concepto de energía. Vamos a encontrar mucho esta palabra en los textos tradicionales y en los textos ya más recientes como un concepto energético, donde esa energía se encuentra de la misma forma, tanto en la parte externa de nuestro cuerpo, en el universo, en las cosas, en los alimentos, en el aire que respiramos, como en nuestro organismo. Nuestro organismo, esa energía, pues nos va a ayudar a, pues a generar el metabolismo, a poder respirar, a poder caminar, a poder hacer todas las funciones fisiológicas del cuerpo. Sin esa energía, sin ese chi, no se llevarían a cabo tales funciones. De acuerdo a la filosofía china, el cuerpo es un microcosmos dentro de un macrocosmos. La misma energía que regula al universo y a todo nuestro entorno es exactamente la misma que va a tener una influencia sobre el cuerpo humano, sobre sus funciones fisiológicas y sobre las funciones o las estructuras corporales. Entonces, esta analogía que es muy propia de la medicina china y lo mencionan mucho, es como ver que lo que sucede en una micropartícula es exactamente lo mismo que va a suceder a nivel macro. Entonces, se dice que hay siempre un cosmos más pequeño dentro de un cosmos grande. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el universo, ¿no? Dentro del universo se encuentran ciertas galaxias y esas galaxias van a contener ciertos sistemas. Esos sistemas van a contener algunos planetas, esos planetas contienen continentes, los continentes contienen estados y dentro de los estados hay municipios y entonces podemos ir observando o podemos ir viendo, fragmentando cada una de las cosas que hay a nuestro alrededor, incluyendo nuestro cuerpo.
Si nosotros vemos el nivel de organización corporal, estamos compuestos desde átomos que forman moléculas, esas moléculas van a formar células, las células van a formar tejidos, los tejidos forman órganos, el conjunto de órganos forma todo un sistema y ese sistema pues va a dar pie ya a la formación corporal como la conocemos. Y entonces se dice que estudiando una micropartícula podemos conocer la función del tejido corporal ya observándolo en un nivel más macro, ¿no? Entonces, esta analogía hace referencia justo a esta situación, que la energía va a ser la misma, exactamente la misma, si se encuentra en una partícula o se encuentra fragmentada en miles de ellas. Y dentro de esta teoría del yin yang, nos dice que el cielo es creado como una acumulación de energía yang y la tierra es creada con una acumulación de energía yin. Entonces, la energía yang, al decir que se encuentra más en el cielo, se dice que es una energía que asciende, que sube, que quizás no podemos ver. Nosotros observamos el cielo, sin embargo, no tiene un límite, ¿no? Va más allá, si algo sale, va a continuar saliendo, 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 y no hay un límite. Entonces es una energía que crece y se expande. Sin embargo, la Tierra es considerada una energía yin. Esa energía yin nos habla de más estructura, ¿no? Nosotros estamos pisando sobre algo firme. Entonces va a ser un concepto más estructural. Y el yang va a ser un concepto más energético. El yin y el yang entonces van a ser esa fuente de energía y origen de todas las cosas en la creación. El yang asciende y el yin desciende. Estas dos energías generalmente van a estar interactuando de esa forma. Y tenemos nuestros ideogramas. Los ideogramas habíamos dicho que estaban conformados por ciertos caracteres que no significaban una sola cosa. Entonces tenemos en la parte superior el ideograma del yin. Este ideograma nos habla de que hay agua, de que es una zona oscura, que es algo que desciende, hay quietud, es la noche, es la parte inferior. Esta casita que nosotros podemos observar en este ideograma, en la parte superior, nos dice que hay protección. Entonces, significa que algo está protegiendo, por lo tanto, no hay luz. Entonces, la parte yin se considera como la noche. La traducción como tal de esta palabra yin significa el lado oscuro de la montaña. Es el lado donde no da el sol y por lo tanto se le atribuyen todas las características que nosotros podemos ver en la noche, ¿no? Como quietud, oscuridad, hay más tranquilidad, hay más silencio, no hay movimiento. Todas estas atribuciones van a pertenecer al yin. Y la parte yang, observamos el ideograma, ahí ya no tenemos esta casita cubriendo, que quiere decir que aquí sí va a haber luz. Vemos estos caracteres que parecen como arrastrados. Esto nos dice que hay movimiento. Significa también fuego, significa luminoso, elevación, movimiento, día y la parte superior. El primer carácter, que es como una B mayúscula, significa montaña, hace alusión a una montaña. Entonces, en este caso, la palabra o el ideograma de Yang nos dice o se traduce como el lado luminoso de la montaña. Y a este se le van a atribuir características completamente del día. Hay sol, hay luz, hay movimiento, es de día. Se le atribuye una energía masculina. A la parte yin se le atribuye una energía femenina. Aquí hablamos completamente de la parte energética, no como tal hombre y mujer, los podemos clasificar. Algo importante aquí es que siempre yin y yang van a estar interactuando, van a estar trabajando de forma dinámica. No podemos hablar de ellos de forma separada. Entonces, siempre que vamos a referir o vamos a tratar de clasificar algo como yin o yang, tenemos que hablar partiendo de algo, ¿no? Referente a qué voy a clasificar yin o yang, para poder entonces darle su atribución a cada uno. En este símbolo tenemos colores claros y colores oscuros, pero no en su totalidad. Si nosotros vemos este dualismo,
Dentro de lo blanco hay un circulito negro. Dentro de lo negro observamos un circulito blanco. ¿Qué significa? Tenemos aquí que lo negro, lo negro completamente va a representar como lo malo, ¿no? Esa oscuridad o esa energía yin, que es cuando es de noche, es la luna, por ejemplo. Lo claro o lo blanco representa lo bueno, lo luminoso, el movimiento, representa el sol. Y entonces, cuando vemos el punto blanco, el punto oscuro dentro de lo blanco, nos dice que representa lo malo que hay en lo bueno. Es decir, no pueden estar separados, siempre va a haber una pequeña parte de la otra energía o de la energía contraria dentro de esta. Y lado contrario, observamos un círculo blanco dentro de este aspecto oscuro. Nos dice, representa lo bueno que hay en lo malo. Y en su totalidad, pues va a representar la vida, donde siempre va a estar teniendo estos matices, siempre van a estar trabajando de forma dinámica. Y entonces a cada uno se le van a atribuir ciertas características. La parte yin, entonces, recordando, es la quietud, es la oscuridad, es la luna. Aquí vamos a hablar siempre de algo material, algo sustancial, algo que podemos ver, podemos tocar, podemos analizar. Y la parte yang, que sería lo contrario, es algo energético, es algo que no va a ser sustancial, algo que no puedo observar, algo que no puedo medir, algo que no puedo evaluar a simple vista. Sé que existe y sé que está, pero yo no lo puedo ver, no lo percibo, no lo puedo medir. Entonces, en este caso, por ejemplo, algo material sería, no sé, ¿qué será? Dentro de la parte del chi, del ideograma del chi. ¿Se acuerdan que veíamos que una parte decía arroz y otra decía vapor dentro del significado? Entonces, el vapor de arroz. Dentro de este vapor de arroz, ¿cuál creen ustedes que sea una energía yin y cuál sería una energía yang? Tengo arroz que está generando vapor. ¿Cuál de estos dos aspectos es yin y cuál sería yang? ¿Puede repetir su pregunta, por favor, maestra? Si decíamos Es que se entrecorta. Si decíamos que yin es la parte sustancial y material y yang es una parte energética que yo no puedo ver, no puedo tocar, no puedo medir, tomando en cuenta que yo tengo un tazón de arroz y de este arroz está saliendo vapor, ¿qué sería considerado en ese caso energía yin y qué sería considerado energía yang? El yang sería el vapor, ¿no? Ajá, Y ok, muy bien. el arroz sería la energía yin. Muy bien, entonces en ese caso, el vapor que está justamente ascendiendo tiene una energía ascendente y se expande, sería considerado yang. Mientras que el arroz, que se va a quedar siempre contenido en ese tazón, es material, yo lo puedo tomar, lo puedo masticar, sería más una energía yin, que es justamente material. Entonces, si yo hablo del proceso respiratorio, donde llega oxígeno y entra por nuestros pulmones, luego se hace un intercambio gaseoso en los alvéolos. En este proceso, ¿qué es lo que sería yang y qué es lo que sería yin? Ya me confundí. Estoy respirando, yo respiro. El proceso respiratorio que implica, entra oxígeno a mi cuerpo, va a entrar ese oxígeno y ya en los alvéolos se va a dar un intercambio gaseoso. Sale dióxido de carbono y entra oxígeno al cuerpo. Por medio de la sangre se da este proceso. Dentro de este proceso, yo tengo una función yin
y tengo una función yang. Para ti, ¿cuál sería la parte yin y cuál sería la parte yang? Tomando en cuenta que lo yin es material y el yang es algo inmaterial o sustancial. A ver si estoy bien. La exhalación del CO2 Ajá. sería como yin, no, yang, Okay. y el oxígeno, ¿no? Más bien la sangre sería yin. Ok. La sangre sería yin, porque la sangre yo la puedo observar. A pesar de que las células, los glóbulos rojos, las plaquetas, todas las células que contienen la sangre son muy pequeñitas, yo puedo observar la sangre. Sé que estoy sangrando porque ya está saliendo y es de color rojo, es un líquido de color rojo, ¿no? Puedo observarla, puedo tocarla, puedo medir los valores de las células que están en esa sangre. El oxígeno que entra al cuerpo, de cierta forma puedo medir la cantidad de oxígeno que entra, pero yo no veo el oxígeno que está entrando, ¿no? Que yo inhalo. Yo no veo esas moléculas, son muy pequeñas y no las podemos observar. Entonces, estás en lo correcto. Ese proceso de respiración, tanto de inhalación y exhalación, ya cuando entra oxígeno, sale dióxido de carbono, sería más yang. La parte yin sería, por ejemplo, la sangre, los pulmones, los alvéolos, que son las estructuras que están llevando a cabo este proceso respiratorio. Como tal, yo no visualizo ese intercambio de gases, pero se está dando. Y la parte estructural sería el alvéolo, serían los pulmones o sería el tejido sanguíneo. Entonces, esa sería la parte yin, que es material y sustancial. La parte yang sería el proceso de, como tal, de inhalación y exhalación. Muy bien. Entonces, nuestra siguiente característica nos dice justo que el yin es sustancial, el yang es no sustancial. El yin generalmente produce contracción o constricción. El yang va a producir un proceso de expansión. Hablando de los vasos sanguíneos que generan vasodilatación o vasoconstricción. Si yo hablo del vaso sanguíneo y estos dos procesos, cuando se contrae, sería una parte yin. Cuando se expande o se dilata, sería una función yang. Por eso decía, siempre hay que hablar respecto a qué vamos a hacer esa comparación, porque al final, si yo hablo del vaso sanguíneo y hablo del proceso circulatorio, el vaso sanguíneo es materia, es yin, pero la función que está realizando sería yang, porque esa función, digamos que es inmaterial. El cuerpo va a generar contracciones de los vasos sanguíneos, pero es parte funcional. El yin siempre va a ser sustancia, el yang va a ser función. Si yo veo anatomía y fisiología y los comparo, podría decir que la anatomía va a ser considerada más yin, porque estoy hablando del órgano como tal, y la fisiología va a ser considerada yang. ¿Por qué? Porque hablo de la función que está llevando a cabo ese órgano. Entonces, anatomía sería yin, fisiología sería yang. Otra característica del yin es que va a ser pesado. Para generar materia tiene que condensarse. El yang va a ser ligero. ¿Por qué? Porque esa energía, al contrario, va a expandirse. El yin sería agua y el yang sería fuego. El yin es descenso, el yang es ascenso y expansión. El yin es tierra y el yang es el cielo. Esta correlación la podemos también ir traspolando justamente al cuerpo y a las funciones fisiológicas. Aquí tenemos otra tabla de características y nos dice que de acuerdo a la localización, abajo sería yin y también la parte interior, y el yang sería arriba y sería la región exterior. Si hablo del ciclo solar, el día sería yang, que es cuando está el sol, hay movimiento, y la noche sería yin.
En las estaciones del año, la primavera y el verano tienen más energía yang y el otoño y el invierno contienen más energía yin. En cuanto a la temperatura, yang va a ser templado y caliente, mientras que yin va a ser viento, fresco y frío. En cuanto a los elementos, yang va a ser fuego y yin va a ser agua. Yang va a ser luminoso y yin va a ser sombrío. El movimiento yang va a ser ascendente, yin descendente. Y las direcciones, el sur y el este van a pertenecer más al yang y el norte y el oeste va a pertenecer más al yin. Todo esto tiene una relación. Por ejemplo, en el norte hace más frío. Son lugares un poco más sombríos. Prevalece la noche. Y el yang va a ser al sur o al este, donde el clima es más templado o más caliente. Al ser más templado o más caliente, tiende a ser más luminoso, es más caluroso. Entonces, siempre va a tener justo esas correlaciones. Y si yo los observo, sigo observando tablas de características, voy a notar algo muy evidente, que son aspectos contrarios. Siempre, siempre van a encontrarse en aspectos contrarios. Si hablo del día, lo contrario sería la noche. Si hablo de oscuro, lo contrario va a ser luz. Si hablo de arriba, lo contrario va a ser abajo. Entonces, eso es lo primero que nos brinca, ¿no? Lo primero que podemos observar. Que dentro de estas características van a tener este aspecto de contrariedad. Y es una de las 4 leyes de esta teoría del yin-yang. Cuando yo ya empiezo a traspolar estos conceptos al cuerpo humano, voy a observar, yo veía estas características y me decía que abajo es yin y arriba es yang. Entonces, si yo divido mi cuerpo en dos, en una línea horizontal, sobre mi ombligo, de mi ombligo hacia arriba, sería yang y de mi ombligo hacia abajo sería yin. Tengo también la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior, en este caso, sería yin y la parte posterior sería yang. ¿De qué depende esto? Aquí vamos a tener un punto así muy importante y fundamental a tomar siempre en cuenta. La energía yang siempre va a tratar de proteger al yin. ¿Por qué? El yin es más denso, es materia, y el yang es energía. Entonces, la energía se va a encontrar alrededor de la materia para tratar de protegerla. Entonces, si algo quiere dañar esa sustancia o esa materia, primero va a tener que dañarse la parte externa, que sería la energía. Si yo observo mi cuerpo, la parte anterior es donde están más expuestos quizás algunos órganos y en la parte posterior hay como más protección, ¿no? Tenemos nuestra columna vertebral, nuestra región torácica y esta parte posterior siempre va a proteger a la interior. Cuando nos sentimos como en peligro, alguien nos quiere golpear, por inercia, nosotros tendemos a enconchar el cuerpo. Y esto genera inconscientemente que nosotros queramos justo proteger la parte anterior de nuestro cuerpo. Y entonces exponemos pues toda la parte posterior, espalda, por ahí caderas. Y esta parte posterior va a protegernos. Por eso se dice que esta parte o región posterior del cuerpo va a ser más yang y la parte anterior va a ser yin. Dentro de las funciones, yang y las sustancias va a ser yin, el exterior es yang y la parte interior es yin. Si yo observo nuevamente el cuerpo, toda la parte exterior, que sería la piel como tal, sería yang, mientras que todo lo que está dentro de mi cuerpo va a ser yin. Pero si yo empiezo a hacer una división, si yo solo veo la piel tiene 3 capas, que es la dermis, hipodermis y epidermis. ¿Cuál de estas 3 capas está en la parte externa? La primera sería la epidermis, que cumpliría esta función yang. La parte media sería la dermis y la parte inferior sería la hipodermis. Entonces, la parte más interna sería la parte yin, que sería la hipodermis. Y la parte más externa sería considerada yang y sería la epidermis.
Si yo veo una estructura más grande, donde entonces ya pienso en el músculo sería yin respecto a la piel, que es yang, ya que se encuentra en la parte externa. Si yo me voy todavía más interno y veo ya la estructura ósea, entonces la estructura ósea sería esa parte yin, mientras que la piel seguiría siendo la parte yang del cuerpo. Si yo me voy más a profundidad y llego entonces a los órganos serían yin, porque están más internos, es la parte más interna de nuestro cuerpo. Y la parte externa, que sigue siendo la piel, va a ser yang. Entonces, puedo ir cambiando estos aspectos, no son absolutos. Algo también aquí importante es que estos dos conceptos no son absolutos. Depende del comparativo que yo esté haciendo, el lugar que va a tomar, porque ya lo fui viendo aquí. Todas las estructuras fueron cambiando y podría ser yang. Si yo hablo el músculo respecto al hueso, el músculo es yang porque está más externo, el hueso es yin porque está más interno. ¿Sí va quedando claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí tengo justo estas divisiones. En la primera imagen veíamos lo que yo te decía. La parte superior sería yang, mientras que la parte inferior sería yin. Si yo tomo en cuenta el torso, todo el torso y las extremidades, ¿cuál sería yang y cuál sería yin? Tomas en cuenta el torso. Las piernas serían yin, ¿no? Y los pechos y todo el abdomen, ese sería yang. Ok, ahí si hablo de arriba y abajo, está bien. Pero si yo hablo el torso respecto a las extremidades, ¿qué es lo que tiene más movimiento? Las extremidades. Las extremidades. Entonces, si tienen más movimiento, ¿sería yin o sería yang? Yang. Sería yang. Y entonces, en este caso, el torso sería considerado yin, porque Yin. el torso es el centro, justamente, no hay tanto movimiento y entonces sería considerado yin. Y tengo la última imagen que decíamos anterior y posterior. La parte posterior es yang respecto a la anterior, que es yin. Entonces, depende en qué contexto estemos hablando, la clasificación que se va a ir dando de estos dos conceptos, tanto yin como yang. ¿Okay? Yin es la base material del tejido para la energía que transforma el yang, que esta va a ayudar a reorganizar y regenerar. Siempre van a estar trabajando en conjunto. El yang impulsa al yin. Si yo no tuviera energía, no pudiera haber materia. ¿Por qué? Porque la materia es energía condensada. Entonces, si no existiera esa energía, yo no pudiera tener materia. Y viceversa. Sin esa materia no se podría ir formando la energía. Al final, esa energía está formada por ciertas moléculas que no podemos visualizar, pero que se encuentran en micropartículas y nos ayudan a impulsar también. Entonces, en cuanto a los órganos y a las vísceras, ya hablando de una forma más interna, los órganos van a ser yin. Y dentro de la clasificación que ahorita me mencionaste, Cris, había ahí un errorcito. Los órganos, para la medicina tradicional china, va a ser considerado el hígado, corazón, vaso, páncreas, pulmón y riñón. Estos van a ser considerados órganos, mientras que las vísceras, que son más yang, porque en este caso dice que se encuentran huecas y su función todavía es más intensa que la de los órganos, por eso son considerados yang, van a ser la vesícula biliar, el intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga. Para la medicina china vamos a tener esa clasificación. Y entonces voy a tener 5 órganos yin y 5 vísceras yang. Estas dos clasificaciones me van a generar la teoría de los Zangfu. En chino, Zangfu
se refiere a órganos y entrañas, donde los órganos son este aspecto yin y las entrañas son las vísceras, que son consideradas yang. Entonces, sang van a ser órganos y son de característica yin, y los fu van a ser consideradas las vísceras y de característica yang. ¿Ok? Y bueno, dentro de esta teoría tenemos 4 leyes que siempre se van a cumplir. Siempre, siempre, siempre. En cualquier aspecto que yo valore estas dos energías van a cumplirse. El primero es la ley de oposición. La teoría del yin yang, decíamos, lo primero que nos brinca es que las características que observamos son opuestas. Entonces, en todo momento siempre va a existir esta oposición. Gracias a esta oposición, las energías se encuentran en lados completamente contrarios, pero pueden interactuar. A su vez, van a generar interdependencia. Y decíamos, ¿no? Que no pueden estar uno sin el otro. Por eso tiene esta característica nuestro símbolo del yin yang, donde no es completamente blanco ni es completamente negro. ¿Por qué? Porque van a depender uno del otro. Yo decía, la anatomía es yin, mientras que la fisiología es yang. No podemos tener únicamente un aspecto anatómico, porque cada uno de todos estos procesos anatómicos, cada órgano, cada tejido, cada célula va a tener una función, y esa función es el aspecto fisiológico. Es cómo funciona ese órgano o ese tejido o esa célula. Y entonces tienen que hacer esta interacción para poder funcionar. Entonces, siempre va a existir interdependencia. Jamás los vamos a ver separados. La siguiente ley nos habla de crecimiento y decrecimiento. Es decir, en algún momento estas dos energías que están en constante dinamismo, están interactuando, una va a crecer y cuando una crece, la otra decrece. Yo lo puedo ver también en el símbolo. Cuando observo que inicia lo negro en esta como colita, si yo observo ese punto, la energía yang está grande, está enorme, está expandida, mientras que la yin, que es esta parte oscura, es pequeñita, es una colita. Y entonces una crece y la otra decrece. Si voy avanzando sobre ese mismo lado oscuro, va a llegar el punto en donde llegue entonces a la colita de lo blanco, ¿no? Que sería la colita de esta parte yang. Y entonces la energía que creció fue la energía yin, mientras que la energía yang decreció, es decir, se hizo más pequeña. Esto nos habla de ciclos. Por ejemplo, nuestros ciclos circadianos. Mi cuerpo, aunque yo estuviera en un lugar donde no pudiera ver a lo mejor la luz del sol para saber cuándo es de día y cuándo es de noche, mi ciclo circadiano automáticamente me diría o me refiere, tengo ciertas señales de que ya tengo sueño, ya quiero dormir. Yo no veo si ya es de noche, pero mi cuerpo me dice, ya es tiempo de dormir. Y cuando duerme, estas dos energías justo hacen eso. Toda la energía yang del día llega al punto donde estamos más atareados en todas las actividades que realizamos, y entonces mi cuerpo llega a un punto máximo, ¿no? Donde esa energía yang estaba todo lo que da. Quizás por ahí de las 2, 3 de la tarde, esta energía está súper expresada, porque es cuando más movimiento y más acción ahí estamos teniendo, tanto mental como físicamente. Pero conforme va llegando la tarde y se acerca la noche, esa energía yang empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a sentir cansados, ya sabemos que el día está terminando, nuestro cuerpo ya quiere un reposo. Durante la noche, la energía que más va a estar expresada es la energía yin, donde ya mi cuerpo no se va a mover, yo me voy a recostar, me voy a quedar dormido, si no padezco de insomnio, ¿verdad? Y va a estar más expresada esta energía yin. ¿Y qué va a pasar ahí? La yang decrece, entra en un estado, no se detiene completamente, estas dos energías nunca van a parar, siempre van a estar interactuando,
pero baja su ritmo. Mi cuerpo se tranquiliza, ya no hay movimiento, mi mente también se tranquiliza, aunque sueño, este sueño no es la misma actividad cerebral que durante el día. Y entonces entro en un estado de reposo, donde la energía yin va a ser la más expresada y la energía yang disminuyó. Despierto y nuevamente inicia este ciclo. Si yo hablo por ahí de los ciclos hormonales, por ejemplo, durante nosotras las mujeres, durante nuestro proceso de ovulación, es lo mismo. Va a haber un punto donde estas hormonas aumenten y otro punto dentro de estos 28 días donde las hormonas van a reducirse. Y entonces tengo otra vez esta expresión de la energía yin-yang en este crecimiento y decrecimiento, aumento y disminución en diferentes puntos. Siempre esta energía va a estar expresándose de esa forma. Si yo lo observo en la naturaleza, igual el mejor ejemplo sería el día y la noche. Cuando amanece, el sol sale al horizonte, apenas si lo vemos. El calor no es tan intenso, es leve. Pero llega un punto del día donde ese calor va a ser muy intenso. Las horas del día en las que el sol está en pleno es por ahí de las 12 del día, y está en su máximo esplendor, ¿no? Ese sol. Pero ¿qué va a pasar con el transcurso de las horas? Va a ir descendiendo, el calor baja y entonces va a empezar a dar paso a la noche. Pero no se oscurece de un segundo a otro. Lleva un proceso. Decrece esta energía yang y entonces la energía yin poco a poco se va a ir oscureciendo, llega al punto más oscuro de la noche y nuevamente va a dar paso a la luz del día. Y entonces, nuevamente esta energía crece, pero llega el punto donde va a empezar a decrecer. Si yo hablo del ciclo de la vida, nacemos, crecemos y nos morimos, ¿no? ¿Qué pasa? Otra vez tenemos un crecimiento y un decrecimiento de estas dos energías en constante dinamismo. Nuestra siguiente ley sería la intertransformación, que sería nuestra cuarta. ¿Qué significa esto? Que una energía se puede transformar en la otra. Y regreso nuevamente a esta analogía del día y la noche. Esta energía yang, que yo viví, yo sentí ese calorcito, va a decrecer y se va a transformar ahora en una energía yin. Va a llegar la noche, quizás en la noche refresca un poco, se transforma en esta energía yin, se va a la noche y nuevamente llega el día. Entonces viene esta intertransformación de energías, donde una puede transformarse en la otra. En este ciclo, el mismo ciclo del sueño, esa energía yang en nuestro cuerpo ahora se va a transformar en energía yin, pero las moléculas que se van a liberar van a ser diferentes, pero siguen el mismo ciclo e interactúan, son la señalización una de la otra. Cuando ya mi cuerpo refiere justo ese sueño, ¿qué es lo que sucede? Voy a entrar en un estado de reposo. ¿Para qué? Para que el proceso de reparación inicie. Y entonces viene esta transformación de energías. Una se puede transformar siempre en la otra. Y siempre van a estar interactuando dinámicamente para entrar en un proceso de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el estado de salud del organismo. Es ese equilibrio dinámico óptimo para el cuerpo y para que tenga buena salud. Homeostasis va a ser igual a salud. Mientras el cuerpo se mantenga en este estado homeostático, mi cuerpo va a estar bien, no voy a enfermar. Cuando ya se sale de este proceso homeostático, de este equilibrio, entonces ya voy a presentar algún tipo de alteración, un desequilibrio o una patología. Y entonces, esta interacción entre el yin y el yang nos van a llevar a un estado de salud. Estas dos partes tienen que tener un equilibrio relativo. No es que se encuentren a la misma altura, pero se dice que están en equilibrio si las funciones son las óptimas o si las funciones fisiológicas son normales. Aquí en esta tablita
yo puedo observar esta situación homeostática entre el yin y el yang. Si yo las valorara en gráficas o si yo observara esta interacción en gráficas, la vería justamente así. Tengo la primera gráfica, que es blanco-negro, donde el negro en esta gráfica lo tenemos representado como yang y lo blanco lo tenemos representado como yin. Y tenemos el punto central que nos dice que este está en un estado de equilibrio. Y entonces tenemos aquí nuestro estado de equilibrio. En la siguiente vuelvo a tener estas dos barras, una blanca y una negra. Pero ahora, ¿cómo encontramos la barra negra? La encontramos aumentada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un crecimiento fisiológico y nos dice que esto está en un estado de plenitud o exceso. Se salió de ese equilibrio, sobrepasó esa línea. Quiere decir que entró en exceso. Y entonces mi barrita blanca, ahora yo la veo hacia abajo, no en la línea de equilibrio. Esta línea me va a indicar que esta energía se encuentra en vacío o en deficiencia. Entonces, esta segunda línea me está indicando que tengo la energía yang en exceso y la energía yin en deficiencia. Está en un completo desequilibrio. Ya no están interactuando de la misma forma. Tengo el tercer apartado, donde yo observo la energía yin ahora en exceso y la energía yang en deficiencia. Nuevamente, tenemos un desequilibrio, pero ahora la energía que se encuentra en desequilibrio son ambas, pero la yin ahora está en exceso y la yang está en deficiencia. Me voy a las siguientes dos barras y veo que ambas sobrepasaron ese punto de equilibrio y ambas se van a encontrar en plenitud o en exceso. Me voy a la siguiente y ambas van a estar ahora en deficiencia. ¿Qué es lo que sucede aquí? Únicamente las primeras dos barras son las que se encuentran en un estado óptimo o en un estado de equilibrio. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a poder observar cómo es que el cuerpo enferma. Puede ser una alteración entre estas dos energías. Hay que identificar cuál de las dos es la que se encuentra o en exceso o en deficiencia. Y entonces, para esto voy a tener cierta sintomatología o ciertos signos que me van a ayudar a ir identificando cuál de estas dos funciones corporales es la que va a estar o en exceso o en deficiencia. Si yo hablo de un yang en exceso y pienso en las características que tenía en las tablitas anteriores, me decían que el yang, por ejemplo, es calor, el yang es algo externo, el yang es la parte superior del cuerpo, el yang son las vísceras. Y entonces, si tengo aquí esta segunda gráfica donde el yang está en exceso, podría ser que mi paciente tenga datos de calor, como cuáles. Quizás tegumentos rojos, algunas petequias, escozor, la lengua quizás se vea roja, el pulso puede ser rápido, ojos rojos, labios rojos. El color rojo siempre me va a dar datos de calor. Y entonces, esto que encuentro aquí yo en exceso, pudiera tener esos datos que son yang, pero están aumentados. Sin embargo, la energía yin dice que está disminuida. ¿Qué es yin? Es frío, es la parte inferior del cuerpo, son los órganos, y estos se encuentran en deficiencia. Decíamos que es la parte anatómica, ¿no? Entonces, esto está en deficiencia. ¿Qué quiere decir? Que quizás el yin no está impulsando al yang y ambos se están saliendo de ese equilibrio. En este caso, una deficiencia de yin me podría dar datos como tegumentos pálidos, lasitud, debilidad muscular, debilidad corporal, pérdida del movimiento. Ya puedo tener un problema más orgánico, donde el órgano como tal, físico, no esté funcionando bien.
a lo mejor ya tengo algún tipo de daño orgánico y entonces el yin como tal está deficiente. Ya el órgano no está trabajando, su función fisiológica no la está llevando a cabo. Y entonces eso me hablaría de una deficiencia de yin. Sin embargo, si el yin es el que está expresado o está en exceso, se sale de esta línea de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que esta parte yin, esta parte material, sustancial, esta parte anatómica, es la que está sufriendo un estado de exceso. Y entonces ahora vemos el yang en deficiencia. Aquí en estos dos aspectos, por ejemplo, si estoy en un estado de equilibrio, la temperatura se encuentra bien. Si el yin baja, si yo hablo de frío o calor, si yo tengo más calor, ¿qué va a pasar como por consecuencia? Yo tengo dos vasitos de agua, una es caliente y una es fría, y quiero mezclarlos en un solo vaso. Si yo coloco más agua caliente, ese vaso se va a sentir más caliente el agua. Pero si yo coloco más agua fría que caliente, entonces el frío va a ganar y el agua del vaso, del tercer vaso, va a estar más fría. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si el calor se está expresando más, ¿qué va a pasar con esta parte fría o esta parte yin? Va a disminuir, se va a encontrar en un nivel inferior. Pero caso contrario, ¿qué pasa si este yin o este frío, que pueda ser interno, está expresándose más? Por ende, el calor va a disminuir y entonces el yang va a ser el que va a estar débil. Generalmente, esta tercera gráfica que nosotros encontramos, no es muy común encontrarla ya como una patología, que ambas energías estén en exceso o que ambas estén en deficiencia, todavía es más probable, pero en exceso casi no se encuentran ambas. Generalmente sucede que cuando una se expresa más, la otra pues va a decrecer. O ya en estados muy, muy crónicos, ambas energías empiezan a decrecer y ambas energías van produciendo un vacío. Aquí ya hablo de estadios muy crónicos, quizás de insuficiencia renal severa, problemas oncológicos, donde ambas energías empiezan a colapsar y en conjunto pueden irse desgastando. Esto es más común todavía que encontrar ambas en exceso. Entonces, estas gráficas nos ayudan como a ir viendo esta situación homeostática y la interacción que se va a estar dando entre estas dos energías en nuestro organismo. En esta siguiente gráfica entramos ya en un estado patológico. Esas desarmonías que se encuentran entre las energías, decíamos, pueden producir o un exceso o una deficiencia, tanto de yin como de yang. ¿Qué es lo más patológico? Que ambas se encuentren en deficiencia. Pero esos excesos generalmente se van dando y cuando es algo en exceso, generalmente son patologías agudas. Vamos a ver más adelante que dentro de los factores patógenos que considera la medicina tradicional china son los factores climáticos. Y estos factores climáticos, pues, tienen mucho que ver con el proceso de enfermedad, donde se dice que el frío, el calor, el viento, la humedad, la sequedad, entran a nuestro organismo y dañan esta dinámica entre las energías yin y yang y entonces producen o excesos o deficiencias. Cuando producen excesos, generalmente se da una patología aguda y cuando producen deficiencias, se da más una patología o un proceso ya crónico. ¿Qué sería un exceso? Yo me expuse al frío, ¿no? Ahorita que a lo mejor hace mucho calor estando dentro de alguna instancia, pero salgo y afuera ya está el viento y además hace frío, ¿no? Entonces, ese viento frío entra porque mis poros, estoy adentro, hace calor, mis poros se dilatan, estoy sudando. Salgo al frío y mis poros están dilatados. ¿Qué va a generar? Que ese frío penetre a nuestro organismo. Y ese frío va a generar a lo mejor que me dé un resfriado. Ese resfriado se considera como un exceso. ¿Un exceso de qué? En ese momento quizás fue de frío, tendría un exceso de frío. Sería un exceso de yin que entró a mi cuerpo y generó esa alteración.
Si yo sigo con ese resfriado y se va haciendo más crónico, no me trato, sigo con escurrimiento nasal, se va cronificando. Para la medicina china se dice que ese frío se va interiorizando, cada vez va entrando a tejidos más profundos y entonces de ser un exceso pasa a ser una deficiencia. ¿Por qué? Porque al irse haciendo más crónico, ya no va a estar como en la superficie, ya no va a ser algo que se instauró hace poco, va a ser algo que va dañando ya los tejidos, que va dañando las estructuras, que llega a la parte anatómica y entonces va a generar una deficiencia. En este punto nosotros vemos, esa energía se transforma, pasó de ser algo externo a ser algo interno, algo que pudo haber tratado el yang a algo que pudo haber afectado la parte yin. Y entonces pues empieza todo este desequilibrio homeostático. Estas dos energías, si no se encuentran en equilibrio, pueden generar o excesos, que sería como esta tablita, o deficiencias, que la tenemos aquí. Y esas deficiencias pueden ser desde leves, moderadas, hasta deficiencias severas, que eran donde les decía. Ya son procesos demasiado crónicos que muchas veces el paciente pues ya está llegando a la muerte. Esa deficiencia puede ser tal que el paciente pues llega a colapsar, llega a la muerte. Y entonces tengo aquí, en casos de plenitud o exceso, puede ser un calor externo, donde tengo un exceso de esta energía yang, o un caso de deficiencia, donde el yang, al contrario, lo vemos debajo de esa línea homeostática, generalmente producido por un frío externo. Tengo un frío interno donde voy a tener un consumo significativo del yang y un calor interno donde puedo tener un consumo significativo de la parte yin. Estas tablitas de repente nos sacan de onda, pero realmente verlo así gráfico es muy importante porque quizás más adelante, cuando vayamos viendo ya un poquito más de síndromes, un poquito más de diagnóstico, vamos a ir entendiendo mucho mejor estos cuadritos y vamos a ver que realmente son muy útiles para poder utilizarlos ya para un método diagnóstico. Poder ver qué es cuál de las dos energías es la que está afectada, si es la energía yin o si es la energía yang. Porque si yo tengo un exceso de calor o un exceso de esta energía yang, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como tratamiento? Si tengo exceso, tengo que dispersar. Si tengo deficiencias, tengo que tonificar. Si hay calor en exceso, tengo que refrescar. Si hay frío en exceso, tengo que calentar. Si hay frío en deficiencia, tengo que tonificar ese frío, ese calorcito, perdón. Entonces, estas tablitas realmente van a ser muy funcionales. Quizás ahorita como que no les queda muy claro, espero que sí, pero nos van a ser muy útiles realmente para el diagnóstico. Es un tema que todo el tiempo vamos a estar viendo dentro del diplomado, va a ser el pan nuestro de cada día, casi casi, el yin yang. Dice aquí esta frase que es tomada del Su Wen. Dice, saber discernir el yin del yang en todos los síntomas va a ser la primera etapa de la evaluación para un diagnóstico. El saber diferenciar si ese síntoma o ese signo es más un dato yin o es más un dato yang. Como la causa fundamental del suceso y el desarrollo de la enfermedad reside entre esta desarmonía de yin y yang, es la razón por la cual todo tipo de enfermedades, por muy complicadas que sean, esas manifestaciones clínicas se pueden analizar y sintetizar con estas propiedades de yin y yang. Entonces, dentro de esa sintomatología, yo tengo que ir aprendiendo a discernir si el síntoma es más generado por una alteración del yin o por una alteración del yang. ¿Cómo lo voy a saber? Lo que definitivamente me va a ayudar ahí es justo esto. Estas tablas de características hay que tratar de aprenderlas, hay que tratar de relacionarlas
porque al final estas características son las que me van a ayudar con la sintomatología. Cada una de ellas me ayuda a poder saber. De entrada, si yo quiero clasificar signos y síntomas, los síntomas, ¿qué son? Son signos subjetivos, es lo que el paciente siente. El dolor, por ejemplo, es un síntoma porque es algo subjetivo. Yo no sé si realmente el paciente está sintiendo su dolor en ese grado 10, ¿no? Que me está indicando. Es lo que él me está diciendo. Y entonces todos los síntomas, por ejemplo, yo podría catalogarlos como un aspecto más yang, porque es algo que no es sustancial, es algo que no puedo valorar, lo puedo medir de alguna forma, pero no es tan visible. Entonces, generalmente los síntomas los clasificamos más en este aspecto yang. Los signos ya son algo objetivo. Dentro de esa exploración física, yo voy a tener esos signos donde yo los voy a visualizar. Los puedo tocar, los puedo palpar, los puedo medir y entonces todo este aspecto en cuanto a signos me va a hablar más de un aspecto yin. Pero si yo los veo ya individualmente, por ejemplo, un dolor de cabeza, hablo de dolor, es un síntoma, es más yang. Pero si ese dolor de cabeza además genera ojos rojos, el hecho de que yo vea los ojos rojos, estoy viendo, ¿no? Esa coloración, estoy valorando. Me habla quizás de una alteración yang, pero que ya está generando un daño en el yin. Y entonces cada uno de los síntomas, por ejemplo, aquí dentro de estas características, por ejemplo, dentro de un aspecto yin me dice que es blando y yang me dice que es duro. Entonces, puedo medir, por ejemplo, algún tipo de quiste. Puedo tener quistes blandos y quistes duros. Si yo tengo un quiste blando, va a ser un quiste que al ser un quiste ya me habla de algo yin, porque yo lo puedo palpar, lo puedo observar, lo puedo medir el diámetro. Pero si ese quiste es blando, me habla de ese aspecto yin. Si ese quiste es más duro, me habla de un aspecto yang, donde ese aspecto es el que se encuentra en desorden o en desarmonía. Y entonces, poco a poco vamos a ir clasificando toda clase de sintomatología y función corporal en yin o yang. Siempre acuérdense, vamos a hablar uno respecto al otro. Siempre tenemos que tener una base para hacer ese punto de comparación, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el tema? Muchas, pero Muchas. porque es confuso, ¿no? Pero Sí. con otra repasada y leyendo, pues yo creo que ya uno lo va a ir Y agarrando. poco a poco, conforme vayamos viendo viene o más a fondo todas las partes que conforman la medicina china, va quedando un poquito más clara. De cualquier forma, siempre volvemos a retomar. Te decía, este es uno de los aspectos que durante todo el diplomado, durante toda la medicina china, hay que estar tomando mucho en cuenta. Entonces lo vamos a estar repitiendo, 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 repitiendo. De entrada ahorita, lo que sí sería importante sería recordar los órganos que son yin y las vísceras que son yang. Poder recordar cuál es cuál. Y los aspectos, dentro de los más fundamentales, que yin es materia, sustancia, es algo más compacto, es, por ejemplo, sería la sangre, los tejidos, los órganos, y yang sería algo no sustancial, es más energía, sería la función fisiológica, serían las vísceras, y recordar que el yang siempre va a proteger al yin. Antes de que se dañe el yin, se tuvo que haber dañado el yang. Serían como los aspectos ahorita como clave para recordar. ¿Ok? Muy bien.
Voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, pues, ¿qué recuerdas de nuestra clase anterior? ¿Recuerdas algún dato dentro de lo que vimos la clase anterior? Bueno, la clase anterior nos habló sobre qué era la acupuntura, Ajá. los puntos de dolor que se llaman ASH. No sé si Los sí se pronuncia puntos H. correctamente. Ok. El de Deiki, que eran como los puntos o la llegada de la energía. ¿Cómo Ajá, se el de Chi, pronuncia? Es que, que es esa ajá, sensación acupuntural. Cuando ajá, nosotros ponemos la agujita, es la sensación acupuntural que el paciente debería sentir. Es el de Chi. Ok, muy bien. ¿Qué más? no me acuerdo de nada más. Bueno, la definición de acupuntura. Ujú. Que es la inserción de agujas, ¿no? Finas Ujú. en puntos Hablamos específicos. un poquito de cómo funciona o cuál es el mecanismo de acción de la acupuntura. ¿Te acuerdas? No. Que decíamos que la acupuntura va a trabajar o a funcionar en base al sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso periférico, que es el que va a llevar esa información hacia el sistema nervioso central. La acupuntura siempre va a trabajar mediante vías nerviosas. Esos estímulos llegan a la corteza cerebral y luego nos envían un estímulo de salida. Ese estímulo de salida pues va a ser el efecto acupuntural que nosotros vamos a producir colocando nuestras agujas en estos puntos de acupuntura. ¿Tú ya entraste a el drive de los libros? ¿Ya pudiste accesar? No, quise entrar anoche y me pidió que autorización, pero ya hoy no me dio tiempo por el trabajo. Ah, ok, pero si ya enviaste la solicitud, según yo ya di la autorización a los que ya me habían enviado la solicitud. Entonces, pues no hay. Sí, o sea, leí que ya estaba la autorización, pero no ingresé en sí el Ok. rep. En cuanto puedas, checa y voy a volver a compartir pantalla porque quiero que revisen un libro. Sigue apareciendo la última diapositiva de la presentación anterior. Ok, a ver. ¿Ahí todavía ves la última? Sí. Ay, no sé por qué me pasa esto. Ok. Se Hay queda un como libro, congelada ahí. hay un libro que se llama Guía Práctica de Puntos de Acupuntura. Es una pasta negra. En esa guía de guía práctica de puntos de acupuntura, vamos a empezar a leer el capítulo 5, que nos habla justo sobre el De Chi, que es lo que ya habíamos visto, la sensación acupuntural. Capítulo 5. Y luego nos vamos a ir al capítulo 8, donde nos dice cómo localizar los puntos de acupuntura. Para la siguiente clase ya vamos a empezar a ver algunos puntos. Capítulo 5 y capítulo 8. Capítulo 5 y capítulo 8. Para las siguientes clases vamos a empezar a ver poco a poco puntos de acupuntura para no verlos como en un solo día, de repente se hace tedioso. Entonces vamos a irlos revisando poco a poco. Yo creo que más o menos por clase vamos a ir revisando unos 10 puntos de acupuntura. En canales que son cortitos, como el canal de pulmón, que son 11 puntos, pues podemos ver todo el canal y no hay problema. Pero hay canales más largos, entonces en esos no los vamos a ver en una sola clase, pero los vamos revisando.
para que poco a poco ya vayamos también empapándonos de la función y localización de los puntos de acupuntura. Entonces, les puse varios libros de puntos, varios libros donde nos habla de fundamentos y de bases de la medicina tradicional china. Este libro que yo les estoy mencionando ahorita es la guía práctica de puntos de acupuntura. Les decía, es una portada negra y ahí hay que revisar capítulo 5 y capítulo 8, ya como una introducción a esta localización de los puntos. Pueden consultar al final los demás libros, no hay problema. Con este yo creo es con el que vamos a estar trabajando en las clases para ir revisando cada uno de los puntos. ¿Por qué les pongo varios? Porque a veces hay algunas pequeñas diferencias entre un autor y otro en cuanto a las funciones. La localización va a ser exactamente la misma, pero en las funciones a lo mejor algún autor sí pone alguna cosa extra. ¿Por qué varía? Decíamos por las traducciones que se van haciendo. Pero vamos trabajando con estos diferentes para ir complementando. Entonces vamos a empezar ahorita con este. Y en el de fundamentos, generalmente a mí me gusta mucho trabajar con Mashosha y así dice fundamentos de Mashosha. Este tiene una portada blanca. En ese libro vamos a revisar para la siguiente clase teoría de los 5 elementos, ¿ok? O teoría del Bushin, para que también vayan dándole una revisadita, ¿vale? Entonces, si ya no tienes más dudas, preguntas,